¿Tienen acceso a la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Bien. Continuaremos la revisión del sistema digestivo. La estructura que le comunica o que continúa la cavidad bucal definitivamente es la faringe. Pero antes de revisar esta estructura en sí, revisemos estructuras anexas que hay a la primera parte del tubo digestivo, que es la boca. Y nos estamos refiriendo a las glándulas salivales. Y en esta oportunidad vamos a hablar de 3 pares de glándulas salivales mayores que están directamente relacionadas con lo que es cavidad bucal. ¿Cuáles son esas 3 glándulas? Parótida, que son las más voluminosas de las 6 glándulas. Ya en el piso están las glándulas submaxilar y las sublinguales. Estas glándulas se caracterizan ¿por qué? Porque son cerosas, mucosas y de carácter mixto en cuanto a su tipo de secreción. Y si hablamos del sistema general de glándulas que tenemos en nuestro organismo, estas son glándulas exocrinas. Y la gran diferencia con las endocrinas es que estas que estamos revisando tienen conducto excretor. En el caso específico de la parótida, el conducto excretor es el conducto de Stenone. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahí tienen la ubicación de una de las parótidas, una de las submaxilares y una de las sublinguales. Entonces, y algunos en la descripción dicen, están ubicados en el entorno de lo que es la conformación de la cavidad bucal, siguiendo el entorno o la estructura de quién? De la mandíbula. Tanto en el cuerpo de la mandíbula, su rama horizontal y obviamente su rama vertical o ascendente. La glándula parótida, jóvenes. Aparte de ser una glándula exocrina, para efectos de la descripción en cuanto a su forma y en la forma de después hablar de sus relaciones anatómicas, se le describe como una glándula que tiene la forma de un prisma triangular. Y al comparársele con esta forma se habla de caras. Una de ellas es esta, la que están evidenciando en el esquema, la cara externa. Luego está la cara anterior. A su vez tiene una base superior, una base inferior, un borde interno que no se ve en el esquema, que está en relación con la faringe, otro borde externo que es a su vez anterior y posterior, y dentro de la conformación del parénquima en sí, se caracteriza por tener dentro de su estructura la forma lobular, y que estos lóbulos después se fusionan con canalículos intraparenquimales, y después estos canalículos intraparenquimales recién forman en el borde antero superior de la glándula el conducto excretor de que tiene esta estructura glandular. Ahora, esta glándula, estructura que le permite mantenerse en posición anatómica, tiene la recubierta de una fascia característica en la superficie glandular. Y esta fascia no es otra cosa que el desdoblamiento de la fascia cervical superficial que lo hemos revisado cuando hemos hablado de músculos de la región cervical. Y el desdoblamiento de esta fascia cervical superficial, jóvenes, se origina en este sector, en el borde superior y anterior de este músculo que es el esternocleidomastoideo, que lo vamos a revisar después, y que el desdoblamiento de esta fascia tiene un comportamiento especial
y que en conjunto recibe la denominación de la celda parotidia o simplemente fosa retromandibular. Aparte de describirse una forma prismática triangular, jóvenes, esta glándula tiene un peso promedio de 25 a 30 gramos. Vuelvo a repetir, es la más voluminosa de las glándulas salivales mayores. Su conducto en promedio mide de 5 a 6 centímetros y cuyo diámetro en promedio es de 3 milímetros. Esto lo vamos a revisar más adelante. Entonces, inicialmente vamos a describir cómo está conformada esta celda parotidia y después qué relaciones anatómicas tiene esta glándula al ubicarse en esta zona. Este esquema es un corte horizontal para que se ubiquen a este nivel, jóvenes, así. Y producto de este corte trazado a este nivel, es con la intención de poder revisar cómo es la conformación de la celda parotidia de la región posterior. Por tanto, este es el músculo el esternocleidomastoideo y específicamente estamos describiendo una glándula parótida del lado izquierdo. Entonces ya les dije que esta celda parotidia no es otra cosa que un desdoblamiento de la fascia cervical superficial que se distribuye ¿de dónde? ¿O llega hacia dónde? Hasta el nivel del conducto auditivo externo y superiormente también la articulación temporomandibular. Digamos, esas son sus inserciones superiores que adopta esta fascia desdoblada para la conformación de la celda parotidia. Y además, después que toma inserción en estos lugares, se adosa, jóvenes, al arco cigomático, obviamente en un volumen que se corresponde con la glándula parótida. Listo, jóvenes. Y de esta celda parotidia, o sea, esta fascia, que digamos abraza, envuelve toda la superficie glandular, siempre la hoja externa es la más gruesa, más sólida. Y al revés, la más delgada es la pared anteroposterior, porque eso ya está en relación con estructuras nobles y también con la estructura de la faringe. Entonces, para poder ubicar esta fascia en su descripción, tenemos aquí. Entonces, este es el músculo esternocleidomastoideo. Si vamos a la descripción de otros músculos de esa región, medialmente está el músculo digástrico en su vientre posterior, la superficie opuesta. Esto es parte de lo que es la conformación de la rama oblicua de la mandíbula. Por tanto, este es el músculo macetero. Este es el músculo pterioideo interno. Esta es la pared anterior, que va a estar en relación con la rama ascendente de la mandíbula. Acá está la rama ascendente de la mandíbula, jóvenes, y con el músculo que les acabo de comentar, que es el pterioideo interno. En la cara externa, que es la zona más gruesa, jóvenes, está en relación con la apófisis mastoides. Obviamente, prácticamente se continúa con la fascia que envolvía o envuelve al músculo esternocleidomastoideo. La pared posterior va a estar en relación se inserta prácticamente en el vientre posterior del digástrico y con el músculo que a este nivel que es el estiloioideo. Entonces, esas son las paredes en sí así a priori que constituye o el comportamiento que tiene la celda parotidia, que no es otra cosa que el desdoblamiento, vuelvo a repetir, de la fascia cervical superficial que está en relación con el borde anterior en su región más superior de este músculo que es el esternocleidomastoideo. Entonces, la descripción que les he hecho es superior
¿no es cierto? Lateralmente, anteriormente, posteriormente e internamente. Lo que falta es esta región. ¿Qué comportamiento tiene la aponeurosis cervical superficial? Y esa pared inferior, jóvenes, está en relación con un tabique que ya es ese nivel, que es el tabique submaxiloparotidio. El término del tabique ya insinúa las reestructuras con las cuales tiene relación con la parte más inferior de la glándula parótida y la región más superior de la glándula submaxilar. ¿Listo, jóvenes? Entonces se dice que a ese nivel inferior, como si las hojas que conforman la celda parótida se fusionasen, por eso forman un tabique a este nivel, para separar la glándula parótida de la submaxilar. Entonces, esa es la conformación que tiene la celda parotidia. Ahora, la misma glándula, ya con su celda parotidia conformada así, y con las paredes antero-interna, la cara externa, la postero-interna, sus bordes respectivos, el borde anterior, borde interno y borde posterior, establecen relaciones anatómicas, jóvenes. Y las relaciones anatómicas que tiene la glándula parótida es a nivel de la cara externa. ¿Qué hace, jóvenes? O sea, lo más superficial, está cubierta por la piel, y también dentro de las relaciones que tiene hay tejido celular subcutáneo y obviamente la aponeurosis cervical superficial a ese nivel. La cara posterior interna o simplemente posterior está en relación ¿con quién? Con la apófisis mastoides. Acuérdense que aquí está ubicado el músculo esternocleidomastoideo y el digástrico. Y también va a relacionarse con los otros músculos que tienen inserción en la apófisis estiloides, que en conjunto reciben la denominación del ramillete de Riolano, conformado por los músculos estiloideo, estiloglóso y estilofaringio. Y aquí hay un espacio, jóvenes, retroestiloideo, donde van a estar estructuras nobles, que ustedes la están viendo aquí: carótida interna, vena yugular interna y pares craneales 9, 10, 11 y 12. Y obviamente a este nivel, jóvenes, luego más adelante lo vamos a ver, después que abandona el agujero estilomastoideo, el séptimo par craneal facial se introduce dentro del parénquima propio de la glándula parótida, conformando el plexo facial intraparotidio. La cara anterior, jóvenes, o anterointerna, está en relación ¿con quién? Con el músculo macetero, el borde posterior de mandíbula, el músculo pterigoideo interno, y por encima de este músculo va a estar el pterigoideo externo. Y se dice que de esta superficie, cara anterointerna, en la región superior, la glándula tiene como una prolongación hacia adelante. Y de esa estructura así prolongada de la misma glándula parótida se origina el conducto parotidio, que lo tienen acá. Esto que está representado en verde. Y por tanto, este músculo, ¿qué cosa es? ¿Qué músculo? Vamos, voluntario. Porque esto ya lo dijimos en la reunión anterior cuando hablamos de boca, específicamente para el lateral. Vamos. El músculo Marina. bucinador. Bucinador, Perdón. doctor. La señorita que habló. Silvana, doctor. ¿Qué músculo? El bucinador. El bucinador. Muy bien. Sigamos, jóvenes. Entonces, a estas relaciones que estamos comentando, jóvenes, hay quienes le dan la denominación de relaciones extrínsecas, porque están por fuera de la glándula. Seguimos con las relaciones. La base o borde superior, le describen algunos, obviamente va a estar relacionado con el conducto auditivo externo y con la articulación temporomandibular.
mientras que la base inferior se corresponde con la región dorsal de la glándula submaxilar y por tanto aquí va a estar el tabique que hemos comentado, esto, submaxiloparotidio. El borde interno, jóvenes, esta es la que va a tener relación anatómica importante con la faringe, específicamente la pared lateral de la faringe, y también relacionado con un ligamento que es el estilo maxilar. El borde anterior tiene una prolongación genética y acá algunos dicen que puede ver, o esta prolongación algunos le llaman como si fuese una parótida accesoria y originarse de ahí el conducto excretorio, el conducto de Stenum. Y el borde posterior va a estar en relación obviamente con el músculo esternocleidomastoideo. Ahora, esas son las relaciones extrínsecas que hay en el entorno, bien de sus caras, bordes o base de la glándula parótida. Pero en la misma estructura glandular hay estructuras, valga la redundancia, jóvenes, con las cuales también tiene relación la glándula parótida. O en buena cuenta, si es que se quiere entender mejor, la estructura le roba espacio al parénquima parotidio. ¿Y a qué estructura nos estamos refiriendo? Acá, jóvenes, a la carótida externa. Se dice que inclusive dentro del parénquima glandular, la carótida externa emite ramos, como por ejemplo la auricular posterior, maxilar interna y la temporal superficial. Si hay estructura arterial, también hay estructura venosa. Específicamente es la vena yugular externa, que es producto de o cuyas tributarias son la vena maxilar interna y la vena temporal superficial. Y de la que se describe más de sus relaciones intrínsecas son las que el comportamiento que tiene dentro de la glándula el séptimo par craneal, que es el nervio facial, conformando, como les dije, el plexo facial intraparotidio. Y también la presencia de un nervio dentro de la glándula, que es el nervio auriculotemporal, y este es el nervio quien se va a encargar de llevarle las propiedades secretoras a la glándula, más no los ramitos que a ese nivel se encuentran del nervio facial. Eso tiene que quedar bien en claro desde ahora. Y finalmente, intraparenquimalmente en la glándula hay la presencia de ganglios linfáticos superficiales y profundos, y que estos ganglios linfáticos van a drenar la linfa proveniente del velo del paladar, del conducto auditivo externo y de la región posterior de las fosas nasales. Este es, jóvenes, el esquema representativo. Aquí tienen parte de lo que es el hueso temporal, específicamente el proceso mastoideo. Se sobreentiende que hacia arriba, por lo que antecede a esta estructura, está el agujero estilomastoideo. Y este es el nervio facial después que abandona ese agujero que les acabo de comentar. Y, disculpen la expresión, jóvenes, se mete así dentro del parénquima de la glándula parótida. Lo que tiene que mirar como glándula, jóvenes, es solamente esto. ¿Y cómo es el comportamiento así? Inclusive dentro del parénquima glandular, el nervio facial emite sus ramos. Su brazo temporal, su brazo mandibular y su ramo cervical. Que esto ya lo revisaremos posteriormente, pero que quede en la memoria de ustedes de que así es el comportamiento del facial. Esto antes de dar sus ramos terminales y obviamente para innervar todos los músculos de la expresión facial, excepto los masticatorios en la región facial. Entonces, esa es una relación anatómica intrínseca de la glándula.
Entonces ya les dije de su conformación, que es a la manera de asino. Los asinos después conforman lobulillos. Los lobulillos tienen cananículos intralobulares, intraparenquimales, y después es el conducto de sternum, que ya les dije que tiene una longitud promedio de 5 a 6 centímetros, un diámetro de 3 milímetros, y el comportamiento del recorrido que tiene esta glándula se origina de la región antero-superior de la glándula parótida, después se dirige superiormente y por la cara externa de este músculo, que es el músculo macetero, y cuando llega más o menos o está en relación con el borde anterior de este músculo, ¿qué hace? Cambia de dirección y se introduce perforando las fibras del músculo bucinador, y se introduce en la mucosa de la cara lateral de la boca y tener su orificio excretor a nivel del segundo molar superior. Entonces las relaciones anatómicas ahí las tienen con estos dos músculos, relacionados también con ramos del nervio facial, que también lo tienen ustedes ahí, en este caso los ramos temporales. Y se dice que para tener en consideración cuando se produzca algún traumatismo facial y que la lesión sea a este nivel, jóvenes, es bueno tener en consideración no solamente reparar arterias, venas y músculos, sino este conducto, jóvenes. Y en la descripción general que se hace del origen y la dirección que tiene la posición de este conducto, dice que es siguiendo que el lóbulo de la oreja hacia la comisura labial. Entonces, basta tener en consideración este trazado así entre estas dos estructuras anatómicas para uno más o menos saber el recorrido que tiene el conducto excretor de la glándula parótida. Ahí lo tienen ya al mismo conducto que acabamos de revisar, pero ya cuando perfora en sí las fibras del músculo bucinador, y aquí lo tienen en su orificio excretor en la cara lateral de la cavidad bucal a nivel del segundo molar superior. Vuelvo a repetir, son glándulas exocrinas. Lo mismo hay, jóvenes, pero ya para que vayan viendo la siguiente glándula que vamos a revisar, que es la submaxilar y después la sublingual. Entonces la glándula tiene irrigación, obviamente que sí, jóvenes. Son ramos provenientes de la arteria temporal superficial, que se encargan de dar los ramitos respectivos para la irrigación de esta glándula. Y el drenaje venoso, por supuesto, es siguiendo el recorrido de las venas retromandibulares para después desembocar en la vena yugular interna. ¿Tiene drenaje linfático? Sí, tiene drenaje linfático, jóvenes. Y el drenaje linfático es siguiendo la superficie de la yugular externa, y inclusive hay anastomosis con los ganglios provenientes de la cadena submaxilar y después seguir la cadena de la región cervical, bien superficial o profunda. Y en cuanto a la inervación, jóvenes, vuelvo a repetir, el nervio específicamente que se encarga de llevar la propiedad secretora a la glándula es el nervio aurículo-temporal, y que este nervio aurículo-temporal es producto de la fusión de un ramito parasimpático que le trae o proviene del nervio de Jacobson. Esto se va a aclarar mejor cuando hagamos sistema nervioso, pero desde ahora vayan teniendo clara la idea de que el facial, si bien es cierto, ocupa gran volumen de su superficie, no lo inerva. Simplemente establece relación anatómica. Siguiente glándula, jóvenes. Aquí estamos, chicos, en el piso de la cavidad bucal. Y del piso de la cavidad bucal ha sido retirado que las otras estructuras que están sobre todo esto. Específicamente nos estamos refiriendo a la lengua y la mucosa del piso de la boca. Esta es la glándula submaxilar en su región posterior superior, y la forma que tiene esta glándula es
prismática triangular, y al tener esta forma igualmente se describen 3 caras, 2 extremidades, y tiene un conducto excretor que ustedes lo están viendo acá, que es el conducto de Wharton, que tiene una longitud promedio de 4 a 5 centímetros y un diámetro mayor comparándolo con el conducto de Stenung de la glándula que acabamos de revisar. 2 a 5 milímetros de diámetro. Relaciones anatómicas a priori aquí, establece relación anatómica importante, jóvenes, con el nervio lingual que lo tienen acá y con el nervio hipogloso. Pero de estas relaciones hablaremos con más detenimiento más adelante. La ubicación específica es en una foseta que se ubica a este nivel prácticamente en la región más posterior del cuerpo o rama horizontal de la mandíbula, en una foseta que está por siempre debajo de la línea miloioidea. Todo esto tiene que tener bien en cuenta, en recordar cuando hablemos de la foseta y de la, jóvenes, la cápsula que recubre a esta glándula. Y el conducto excretor que tiene esta glándula, jóvenes, está en el piso de la cavidad bucal adyacente al frenillo sublingual. Hablemos más en detalle de la ubicación y las caras que tiene esta glándula. Aquí está la foseta, jóvenes. Aquí está la línea miloioidea. Este es el borde inferior de la rama horizontal de la mandíbula. Y si estoy precisando así, línea miloioidea, borde inferior de la rama horizontal de la mandíbula, jóvenes, prácticamente son los límites de esta foseta. Entonces, la glándula que la tienen acá, jóvenes, tiene 3 caras. Una cara inferoexterna, una cara superoexterna, 2 extremidades, anterior y la otra posterior. Tiene celda o estructura que lo mantiene en posición anatómica, sí. Y la gran diferencia con la glándula parótida es que simplemente la otra es una celda parótida conformada por el desdoblamiento de la fascia cervical superficial, mientras que aquí la celda, jóvenes, tiene doble componente, ósteo u óseo y fibroso a través del desdoblamiento de la fascia cervical superficial. Entonces, esta celda que acabamos de comentar, submaxilar, tiene una pared interna, obviamente, la que va a estar en relación con esta estructura y que obviamente la superficie glandular aquí no se ve. ¿Cómo está conformado esa celda en la pared interna? Producto de un desdoblamiento también de la aponeurosis cervical superficial. Y cuando se desdobla, primero, ¿dónde se inserta esa fascia? A nivel de la línea miloioidea. Y por tanto establece relación anatómica con el músculo miloioideo, con el digástrico, con sus 2 vientres, incluyendo su tendón del digástrico. Establece relación anatómica también, acá está el digástrico, jóvenes, establece relación anatómica con el músculo hiogloso, el nervio hipogloso y la arteria lingual que apenas se está viendo a este nivel. Posteriormente va a tener relación anatómica con el estiloioideo y con la pared lateral de la faringe. La pared inferoexterna de esta celda submaxilar, que prácticamente es lo mismo desde la fascia cervical superficial, jóvenes, va a estar en relación con el borde, en relación con el hueso yoides, y luego se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula. Por tanto, al tener esta posición, la relación anatómica que establece es con el platismo del cuello, tejido celular subcutáneo y obviamente la piel que está cortada a este nivel.
La cara superoexterna, esta que estoy señalando ahí, o la misma que está acá, jóvenes, va a formar o constituir parte de la fosa en su cara interna, específicamente de la rama horizontal de la mandíbula. Y en cuanto al comportamiento general de esta aponeurosis, jóvenes, parte de dónde? Del nivel del hueso hyoides. Entonces ahí va a estar la aponeurosis cervical superficial como, digamos, soporte inferior. Se desdobla en una hoja profunda en relación con esta cara de hueso. Cubre la cara inferior del miloioideo. Se fija en esta línea que tiene el hueso de la mandíbula. Y después va a contornear el borde inferior de la mandíbula. Ambas hojas así descritas se van a unir ¿dónde, jóvenes? En relación con el vientre anterior del digástrico, que lo tienen acá. Y hacia atrás va a estar en relación con la cintilla, que también ya lo hemos comentado al describir a la parótida, que es la cintilla o tabique submaxiloparotidio. Ahí lo tiene. Ahora, esta celda submandibular o submaxilar, jóvenes, a este nivel, no se describe que no es completamente sellada. Se dice que tiene orificios o ventanas o hiatos. Y obviamente para el transcurrir de su conducto excretor, del nervio hipogloso, de la vena lingual y también tener relación anatómica con la glándula sublingual. Y hacia atrás también se caracteriza por tener orificios. ¿Para quién esos orificios? Para la arteria y la vena facial que viene a este nivel, jóvenes, así. Esa es la descripción de la celda submaxilar en relación con la forma que tiene esta glándula, que hemos descrito 3 caras y 2 extremidades. ¿Tiene relaciones anatómicas? Obviamente de que sí. Y las relaciones anatómicas precisamente están en relación con las caras, extremidades que tiene esta glándula. Dicho sea de paso, es una glándula de secreción mixta portante cero mucosa. La cara superoexterna, esta de aquí. ¿Se relaciona con quién? Con el músculo pterigoideo interno y con la misma foseta submaxilar. Y al estar en relación con esta foseta, definitivamente tiene relación anatómica con la cara interna de la mandíbula, en una superficie que está entre la línea miloidea superiormente y el borde inferior de la mandíbula que está hacia abajo. La cara inferoexterna de esta glándula, que es la más superficial, digamos, por eso es que está en relación con la piel y el músculo platisma del cuello, como ya se los comenté hace un momento, con el tejido célula adiposo, y también va a estar en relación con la vena facial. Mientras que la cara interna, que no es visible en el esquema joven, se corresponde o está en relación con los músculos hiogloso, miloioideo, y por tanto va a delimitar esto, también tener relación anatómica con esos hiatos que les he comentado. Una relación anatómica importante en la cara interna de esta última que acabamos de comentar, de esta glándula, jóvenes, es este triángulo. El triángulo de Pirogov. Y este triángulo de Pirogov tiene límites bien precisos. Este es el músculo miloioideo, jóvenes, esta es la mandíbula y por tanto este es el macetero. Uno de los límites anteriores o por delante es el borde posterior, este es el borde posterior del músculo miloioideo. Hacia arriba, ¿quién constituye el límite de este triángulo? El nervio hipogloso mayor, que está en amarillo. Y hacia abajo, cerrando prácticamente el triángulo, está ubicado ahí el tendón intermedio del
digástrico. Y el objetivo de establecer este triángulo, jóvenes, es que en el contenido de este triángulo, o si quieren de otra forma, por ahí atraviesa la arteria lingual. No sé si lo ven ustedes, ahí está en rojito. Arteria lingual. Ese es el objetivo de la delimitación de este triángulo de Pirogov. En el triángulo de Pirogov transcurre la arteria lingual. ¿Qué más de relaciones anatómicas, jóvenes? Su extremidad anterior va a estar en relación que está cortada aquí, el vientre anterior del músculo gástrico, y va a ser que origen de su conducto excretor. La extremidad posterior va a estar en relación con uno de los músculos constitutivos de la faringe, que es el constrictor de la faringe. Y su borde externo, va a estar en relación con esta estructura de la mandíbula, que es su borde inferior. Y superiormente se va obviamente a corresponder con la línea miloioidea. Y el borde inferior va a estar en relación con la estructura que ustedes están viendo aquí, que es el asta mayor del hueso yoides. Esta es su extremidad anterior, jóvenes. De ahí está el origen del conducto de Wharton, que ya les dije la longitud, y recordar que tiene un diámetro mayor si lo comparamos con el diámetro que tiene el conducto de sternum de la glándula parótida. Aquí es horizontal prácticamente, y después cuando se dirige en sí al piso de la boca y llegar a su parte terminal, que es en las regiones laterales del frenillo sublingual, en la mucosa del piso de la boca, y adquiere una disposición vertical y terminar a este nivel. Obviamente esta es la descripción de una de las glándulas. Falta la otra glándula que está ubicada a este nivel. Y otra relación anatómica, jóvenes, es con el nervio lingual, que primeramente tiene esta posición y después transcurre por debajo del conducto excretor. No se ve acá, pero otra de las relaciones anatómicas es con el nervio hipogloso. La irrigación son a expensas de ramos de la arteria facial, que la tienen acá, jóvenes, y también ramitos de la arteria mentoniana. Son filetes de arteria o ramos de arterias que dan irrigación a esta glándula. Drenaje venoso o el drenaje linfático, obviamente recoge el drenaje de la misma estructura y se va a la cadena submandibular, y también haciendo anastomosis con los ganglios suprayoideos. La inervación de esta glándula, jóvenes, es a través del nervio lingual. Pero, jóvenes, antes de dar sus ramitos hacia la glándula submandibular, ¿qué tiene que ocurrir con este nervio lingual? Tiene que anastomosarse con este nervio que está acá, que es el nervio de la cuerda del tímpano, que es un ramo que viene del séptimo par craneal. Y a través de este nervio de la cuerda del tímpano, jóvenes, le llega las propiedades vegetativas, o si quieren de otra forma, secretoras, a la glándula, o al nervio, perdón. Y después, a su vez, tiene otro ganglio vegetativo. Entonces acá están las fibras presinápticas y después las fibras postganglionares, y estas fibras postganglionares son las que realmente tienen las propiedades vegetativas secretoras y da realmente las propiedades secretoras a esta glándula. Y el mismo comportamiento cuando hablemos de la glándula sublingual. Entonces, si es que no hay la anastomosis de esta rama del nervio de la cuerda del tímpano, jóvenes, el nervio no tiene propiedades secretoras. Siguiente glándula, jóvenes, es la glándula sublingual. Seguimos en la mandíbula, jóvenes. Por eso les decía inicialmente
estas tres glándulas salivares mayores prácticamente siguen la configuración que tiene esto en la descripción que hacemos del el hueso mandibular. Entonces, ¿ubicado dónde? En el cuerpo de la mandíbula, en una foseta que se llama la foseta sublingual. Si comparamos las tres glándulas, parótida, submaxilar y la sublingual, jóvenes, esta es la más pequeña de las tres glándulas salivales mayores. Esta es forma prismática triangular, lo mismo en la submandibular, y esta tiene una forma elipsoidea. Es aplanada en el sentido transversal, por tanto se describe al tener esta forma de aplanamiento así, que tiene un eje mayor de atrás hacia adelante. Y al tener esta configuración se habla de una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde inferior, un extremo posterior y un extremo anterior. En cuanto a su estructura en sí, tiene dentro del parénquima una estructura tubulo-alveolar y el tipo de secreción que tiene es una secreción mucosa. Esta glándula, aparte de tener diferencia en cuanto a la forma, comparando con las otras dos jóvenes, aquí no se describe esto que tenga celda o recubierta de fascia esta glándula. Simplemente lo que le recubre es un tejido conjuntivo especial a este nivel. Por eso es que en la descripción que hacen, si acabamos a hablar de celda, y celda aquí, esta carece de célula sublingual. Y luego, su borde interno, jóvenes, tiene la peculiaridad, así forma como una especie de U, que se adosa, se fusiona con la superficie glandular de, obviamente, en este caso es la glándula sublingual izquierda, con otra que está en el lado derecho. Y sus conductos excretores, jóvenes, se describe que tiene varios tipos de conductos, unos mayores y unos menores. Las relaciones anatómicas, jóvenes, la cara externa se caracteriza por ser convexa y prácticamente va a estar, o sea, es la opuesta a esta que estamos viendo. Esta es la cara que está acá, está cortada la rama de la mandíbula. Obviamente va a estar en relación con la superficie ósea de la foseta. La cara interna, jóvenes, va a estar en relación con el conducto de Wharton, el nervio lingual y la vena ranina y el músculo geniogloso. Su borde inferior, esto sí se ve aquí, va a estar en relación con el músculo geniogloso, el miloioideo, mientras que su borde superior va a estar en relación con lo que están viendo ustedes aquí, es el piso de la cavidad bucal. Y al tener este comportamiento con la mucosa, ¿qué hace? La glándula respecto a la mucosa como que la eleva un poco. Su extremo posterior, jóvenes, esto en relación con la glándula submaxilar. ¿Se acuerdan ustedes? Este es el extremo que tiene como abrazando así al borde posterior del miloioideo. Y esta es la superficie donde se origina el conducto de esta glándula submaxilar. Mientras que la extremidad anterior va a estar en relación con las apófisis geni y obviamente la glándula del otro lado. Otras características a la manera de resumen de esta glándula, jóvenes, es la más anterior en el piso de la cavidad bucal, la más pequeña de todas las glándulas salivales mayores, ubicado donde en esa foseta que les he comentado, pero entrando como contenido, digamos, del piso de la cavidad bucal, adyacente sus conductos y también la glándula a lo que es el frenillo lingual o sublingual, siempre por debajo de la mucosa que tapiza la cavidad bucal. Su longitud promedio es de 35 a 45 milímetros de longitud, 15 milímetros de altura,
y 6 a 7 milímetros de ancho. Peso promedio solamente 3 gramos, jóvenes. Y en cuanto a sus conductos excretores, que los tienen acá, o los mismos que están viendo ustedes acá, jóvenes, acá inclusive ha sido cortado la mucosa y cómo se ven las elevaciones esas son sus conductos excretores. Se describen en un promedio de 15 a 30 conductos excretores sublinguales menores que reciben la denominación de Walter, lo que están viendo ustedes aquí, jóvenes, estos, que van a desembocar en las papilas situadas en los pliegues sublinguales, adyacentes siempre al frenillo sublingual. Luego tiene un conducto excretor mayor, que es el de Ridinus o de Bartolino, ya está ubicado eso más en la región anterior del piso de la cavidad bucal. Hasta ahí, jóvenes, la descripción de estructuras anexas a la primera porción del sistema digestivo que se llama boca, glándulas salivales mayores, parótidas, submaxilar y sublingual. Si solamente fuesen esas dos glándulas, simplemente diríamos glándulas nada más, pero se hace la diferenciación en que son mayores. ¿Por qué? Porque existen otras glándulas salivales menores. Y esas glándulas salivales menores, jóvenes, que son las más pequeñas, pero las más numerosas y están distribuidas en toda la mucosa de la cavidad oral, en toda. Y creo que ya se los fui describiendo a ustedes a medida que hemos revisado la superficie o las diferentes caras que tiene la cavidad bucal en su recubierta de mucosa. Las glándulas palatinas, las glándulas labiales, etc. Entonces ahí tienen ustedes la enumeración, ¿no? Labiales, yugales o bucales, las molares, las palatinas, las glosopalatinas y las linguales. Ese conjunto son las glándulas salivales menores. Y estas glándulas salivales menores lo tienen así. Por ejemplo, son las glándulas salivales labiales, las gingivales. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí, estructuras anexas a la cavidad bucal. Ahora hablemos, jóvenes, de la estructura en sí que le continúa a la boca, que es la faringe, y a su vez la otra que le continúa a la faringe es el esófago. Es un corte sagital, jóvenes, de la región facial y de la región cervical. Y lo que está representado en esta tonalidad así verde es el territorio que tiene la ubicación de la faringe. ¿Y de dónde a dónde se distribuye la faringe? Desde la base del cráneo, jóvenes, hasta promedio C6. Algunos hablan C7, pero el común de la bibliografía refiere C6. Y después de C6, ya obviamente se continúa el esófago. ¿Y qué recuerda de esta región superior de la base del cráneo, donde tiene inserción la aponeurosis faríngea? Y además hemos dicho, cuando hemos revisado osteología, que sirve como estructura ósea para mantenerla en posición anatómica a esta estructura que estamos revisando. ¿Quién lo recuerda? Vamos. El tubérculo faríngeo, doctor. ¿Quién habló? Noelia, doctor. Buenas tardes. ¿Quién? Noelia, doctor. Buenas ¿Qué, tardes. Noelia? Noelia González. Cónchale. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, doctor. Muy bien. ¿Cómo se llama la estructura, Noelia? Tubérculo faríngeo. Tubérculo faríngeo. ¿Y en qué hueso se ubica el En el tubérculo hueso faríngeo? occipital.
en el hueso occipital, específicamente en la base del occipital, por detrás del agujero magno. ¿No es cierto? Entonces, esa es, ahí es. Si decimos simplemente base de cráneo, ahora tienen el dato más completo. Tubérculo faríngeo. Entonces, ahí tienen su delimitación superior, delimitación inferior. O lo que yo le digo, el territorio de la faringe. Por detrás, ¿a quién tiene? Así, a priori, a la columna vertebral en su región cervical hasta C6. ¿No es cierto? Esta es la región anterior o pared anterior de la faringe, o falsa pared anterior, porque no hay estructura así completa como está en la región posterior, jóvenes. Aquí simplemente es una continuación de quién. La región posterior de las fosas nasales, la región posterior de la cavidad bucal y la laringe. Entonces, por eso dice que prácticamente en la región anterior, la faringe no tiene pared. Simplemente tiene estructuras de comunicación con estas que les acabo de comentar. Fosas nasales, cavidad bucal y la laringe. Ahora, en cuanto a la forma, se describe como que adopta una forma infundibiliforme. ¿Listo, jóvenes? Y obviamente el diámetro que tiene la faringe no es uniforme. Y se describe que donde tiene mayor diámetro es en la parte media de la faringe en cuanto a longitud. Y después se estrecha en la región superior y más se estrecha aún en su región inferior. Si bien es cierto que va de la base del cráneo tubérculo faríngeo hasta C6, en ese tramo, jóvenes, se describe una longitud. Y la longitud promedio que tiene la faringe es de 13 a 14 centímetros. 5 centímetros de diámetro transverso. Y solamente 2.5 centímetros de diámetro transverso en su región inferior. Entonces, longitud 13-14. Y el diámetro transverso varía. Bien, hablemos de su región superior, media o inferior. Y siempre menor en esta última. El esquema que viene a continuación, jóvenes, este es una vista lateral. El esquema que viene a continuación es una vista posterior. O sea, como si la estuviésemos mirando a la faringe de atrás. Y lo que vamos a ver es esta zona. Y ahí la tienen, jóvenes. Por demás deducible que este es el occipital. Obviamente va a estar ahí ubicado el tubérculo faríngeo. La superficie de extensión ya la sabe. Las dimensiones también en cuanto a longitud y sus diámetros transversos. Y en la descripción general que se hace de la faringe, jóvenes, se habla de porciones. Y las porciones precisamente van en relación con esto, jóvenes. Región nasal, región bucal y la región laringea. Pero las denominaciones específicas de estas porciones o partes que tiene la faringe es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe.
Entonces, ¿de dónde a dónde es la orofaringe, perdón, la nasofaringe o rinofaringe? Desde la base del cráneo, específicamente tubérculo faríngeo, hasta el velo del paladar. Acá está el velo del paladar, jóvenes, o paladar blando. ¿Listo? Esta porción de la faringe, desde el punto de vista funcional, es netamente respiratoria. Y al tener inserción en el tubérculo faríngeo se le considera como la porción inmóvil de la faringe. Luego que la mucosa que recubre a esta porción de la faringe tiene un epitelio similar al que recubre la mucosa de las cavidades nasales. Por tanto, tiene un epitelio vibrátil. Por eso es que participa solamente en el mecanismo de la respiración, y esto específicamente lo que también ustedes llaman las coanas. Y aparte de tener ese tipo de epitelio, jóvenes, hay la presencia de folículos linfoideos en esta región. Y en toda esta que estoy comentando aquí. Y que después estos folículos se van a fusionar o complementarse con los fascículos o los folículos linfoideos faríngeos propiamente dicho, folículos linguales, ¿se acuerdan ustedes del dorso o raíz de la lengua? Y formar toda esta superficie, un anillo folicular que se llama el anillo linfático de Waldeyer. Entonces, hasta ahí la primera porción que se hace en la descripción de la faringe. Luego, está la siguiente porción, que va desde el velo del paladar hasta externamente el hueso yoides. Hueso yoides. Continuación, ¿a qué estructura es? ¿Cómo se llama esto? Que ya lo hemos comentado. No miren este cartílago, sino simplemente lo que estoy señalando ahí, la úvula, los pilares que tiene la cavidad bucal, el dorso de la lengua. Jóvenes. El istmo de las fauces, doctor. Istmo de las fauces. El istmo de las fauces, jóvenes. Entonces, por eso se llama orofaringe. Esta superficie, jóvenes, de la faringe o porción de la faringe es mixta. Mixta. ¿Y por qué es mixta? Porque transcurre el aire y ya va a iniciarse la progresión del bolo alimenticio que se formó en la cavidad bucal. Listo, jóvenes, estoy describiendo así solamente las porciones. No estoy entrando en detalle de lo que es faringe. En buena cuenta estoy hablando de su pseudo pared anterior. Y la última porción, jóvenes, es la laringofaringe. Si decimos laringofaringe es porque su región anterior está en relación con la laringe. Entonces su pared anterior está constituido pues por los cartílagos constitutivos de la laringe. Y obviamente va a terminar a nivel de C6 y aquí a este nivel ya se continúa con el esófago. Ahora, si ustedes han estado atentos a la descripción, jóvenes, aquí hay puro aire, aquí aire y bolo alimenticio. Y ustedes dirán entonces, si acá está la epiglotis, que es ya la estructura por donde se introduce el aire para el mecanismo de la respiración, porque a la laringe le continúa la tráquea. Jóvenes, aquí está la tráquea, por si acaso, por delante de la faringe y el esófago. Entonces ustedes dirán, entonces por tanto acá tiene la opción de introducirse aire y alimentos. Sí, eso sería así, siempre y cuando no tengan en consideración de que este es el cartílago epiglótico y cuando hay la progresión del bolo alimenticio, jóvenes, existe una sincronía. Cuando es respiración pura, el aditus laríngeo está abierto, permite el pasaje de aire.
Pero cuando hay la progresión del bolo alimenticio, este cartílago móvil, que es la puerta de entrada a la laringe y obviamente a la vía respiratoria a este nivel, se cierra. Lo cierra herméticamente a la laringe. Por tanto, la progresión del bolo alimenticio es hacia la faringe, descendentemente. Ahora, esto es la pseudo pared anterior. Y lateralmente, jóvenes, ya en esta, fundamentalmente, en esta región de la laringofaringe, en sus paredes anterolaterales, estas ya son paredes laterales, jóvenes. ¿Por qué se caracteriza la faringe? Porque tiene unos recesos laterales, o lo que se llaman recesos piriformes. ¿Y estos recesos piriformes qué hacen? Facilitan lo que pueda venir de la producto de la ingestión, bien líquido o alimentos. Facilita el deslizamiento del bolo alimenticio. ¿Listo, jóvenes? Ahora, entonces aquí estamos viendo la pseudo pared anterior y solamente un segmento de sus paredes laterales. Y si hablamos de paredes, ¿cómo en sí es la estructura, la conformación de la pared? Primero, jóvenes, que existe una fascia a este nivel, que es una fascia faringo-basilar. Y esa fascia es la que sujeta a la faringe. Y a ese nivel también, jóvenes, se va a originar la capa muscular. Entonces, lo primero que tiene internamente la faringe es la mucosa, ¿no es cierto? Luego viene la capa muscular y después viene esa fascia que les he comentado externamente. Y la capa muscular que tiene la faringe, jóvenes, se describen 3 músculos: constrictor faríngeo superior, medio e inferior, que más adelante lo vamos a revisar. Y si decimos músculos constrictores, pues lo que hacen es disminuir el diámetro que tiene la faringe. Pero no solamente hay músculos constrictores, sino también hay músculos dilatadores. Y dentro de ellos está el estilofaringio y el palatofaringio, que más adelante lo vamos a revisar con más detenimiento. Hasta ahí hemos visto solamente la pared, o la pseudo pared anterior y parte de su pared lateral. Pero el que más detalles anatómicos tiene en su revisión, jóvenes, es la pared posterior y las laterales. La pared posterior de la faringe. ¿Con quién establece relaciones anatómicas? Con los músculos prevertebrales, con la aponeurosis vertebral y obviamente la cara anterior de los diferentes vértebras en la región cervical y obviamente el ligamento longitudinal anterior que refuerza la columna. Además, ahí existe un tejido conjuntivo laxo que se adhiere a esta superficie de la columna y al tener esta adherencia laxa, pues obviamente le permite, facilita la progresión del bolo alimenticio. Entonces aquí va a estar el espacio retrofaringio que va a estar delimitado por unos tabiques a ese nivel. Y en el tercio superior de esta última que estamos revisando, existe un ganglio que es el ganglio retrofaringio. Las paredes laterales, acá estamos, este es un corte sagital por si acaso, y lo que estamos viendo en este caso sería la pared lateral derecha de la faringe. Fíjese, en estas paredes laterales tiene una región superior y una región inferior. En la porción superior se describe o se le da la denominación de una faringe cefálica, que más o menos la delimitación está dada por el borde inferior de la mandíbula. Y aquí va a estar inserta la pared interna de un espacio que es el espacio maxilofaringio.
Y este espacio maxilofaríngeo o pared interna va a tener límites hacia afuera, lo que no se ve acá, jóvenes. Está la rama ascendente de la mandíbula y el músculo pterigoideo interno. Y por detrás, hacia afuera, jóvenes, estamos en pared lateral, acá solamente estamos viendo la mucosa, tienen que imaginarse ustedes lo que es afuera. Está el vientre posterior del digástrico y la apófisis mastoides. Y ahí va a haber otro espacio, inclusive el espacio maxilofaríngeo, que va a estar dividido por la aponerosis lateral de la faringe. Y ahora sí, internamente, esta pared que estamos comentando, aquí sí estamos viendo la estructura, jóvenes. Internamente, ¿qué hay? La trompa de Eustaquio. O simplemente el inicio de la tuba auditiva, elemento constitutivo del oído medio. Entonces, este es el orificio que se comunica con la tuba auditiva y esa tuba auditiva va a terminar en el oído medio. Entonces, esta es la estructura anatómica, jóvenes, que cuando uno bosteza o hace un movimiento pronunciado de la mandíbula, o cuando siente que el oído, ¿quién no ha tenido cuando viaja que como que los oídos se le tapan y uno trata de bostezar? Entonces, este es el orificio que permite la introducción de aire a la cavidad para que se destape eso, donde como se dice, cuando el oído se tiene la sensación de estar tapado. Adyacente a esta mucosa, jóvenes, hay vasos y nervios. Y dos espacios que están en relación con el músculo estiloideo por fuera. E inferiormente, jóvenes, inferiormente es la faringe cervical propiamente dicha. ¿Que tiene relaciones anatómicas? Claro que sí las tiene. Ahora, de este sector inferior, la faringe cervical es la que vamos a hablar con más calma ahora. Y obviamente estableciendo lo que ya hemos revisado cuando hemos hablado de las divisiones que tiene la faringe. La rinofaringe, orofaringe y la laringofaringe. Esto es la rinofaringe, jóvenes. Esto es cavidad nasal. Superiormente, ¿qué características tiene la rinofaringe? La presencia de folículos linfoideos y formando, como les dije, parte de la estructura del anillo de Waldeyer folicular, la amígdala faringe. Ya les he dicho que no tiene pared anterior, por eso que les dije varias veces, es una pseudo pared. Inferiormente es el límite, también se los dije, es el velo del paladar, y ahí lo tienen el paladar blando. Acá está el paladar duro u óseo. Lateralmente, aquí está el orificio de lo que es la trompa de Eustaquio, que se ve con una imagen más cerca. Y por detrás va a estar esta foseta que se llama la foseta o fosita de Rosenmüller, que es otra acumulación de tejido linfoideo. Y la pared posterior va a estar conformada por esta región curva que está a este nivel en el primer segmento de la columna cervical. Entonces, ahí los detalles de la primera porción, detalles y límites de la primera porción de la faringe. Segunda porción, la orofaringe. Límite superior, la óvula o simplemente el velo del paladar. Hacia adelante, ¿con quién se comunica? Con la boca a través de la estructura que ya le hemos recordado, que es el istmo de las fauces. Y obviamente si hablamos del istmo de las fauces, acá van a estar no solamente la óvula, sino los pilares constitutivos, pilar anterior y pilar posterior, como hemos comentado, esto parte conformante el palato loso y el palato faríngeo. Y hacia abajo va a estar delimitado por la proyección que tiene el hueso yoides. Aquí está el hueso yoides, jóvenes. Y aquí en su pared lateral, aquí están los canales verticales
que contribuyen a la progresión del bolo alimenticio. Y aquí, en esta región, todavía hay la presencia de estructura linfoidea y obviamente contribuir a eso que ya se los comenté, al anillo linfático de Waldeyer. Y el último segmento de la faringe, jóvenes, es la hipofaringe o también llamado laringofaringe. Obviamente va a estar en relación anteriormente con la laringe, y hacia lateralmente se encuentran estas depresiones que les he comentado, que son los recesos piriformes, que facilita la progresión del bolo alimenticio hacia, obviamente, la continuación de la estructura del sistema digestivo, que es el esófago. Ahora, ¿cómo es la conformación de esta mucosa que en parte ya se lo estoy describiendo hacia ustedes? O definitivamente la constitución de la faringe. El revestimiento mucoso varía, jóvenes, dependiendo de la región de la faringe que hablemos. Si estamos en la rinofaringe, obviamente es un epitelio vibrátil, pero después todo el resto de la conformación de la mucosa es escamoso, estratificado, con la presencia de células y la fascia faringobacilar que les he comentado. Luego, el elemento que sirve de soporte es dos fascias, la faringobacilar y la bucofaringe. De los músculos también les he comentado que hay dos tipos de músculos, los constrictores y los dilatadores, o también llamados. Y después hay una fascia en el entorno de la faringe, que es la perifaringe, que está en relación con las estructuras adyacentes a la faringe. Aquí está el anillo de Waldeyer, jóvenes. La amígdala faríngea superiormente, la amígdala lingual en relación con el dorso de la lengua, y las amígdalas palatinas, las clásicas, o lo que más es identificable cuando hay procesos respiratorios altos para las amígdalas palatinas. Todo esto entra en la configuración de lo que es el anillo de Waldeyer. Hablemos de los músculos, jóvenes. Hay músculos constrictores y dilatadores, o también llamados elevadores. Y de los constrictores son músculos subconstrictores superior, medio e inferior. Y estos músculos, jóvenes, están separados de la recubierta mucosa que tiene la faringe y su aponeurosis. Y el esqueleto para la conformación de estos músculos lo constituye obviamente el tubérculo faríngeo, reforzado a su vez superiormente por un ligamento que es el ligamento occipito atlantofaríngeo, que ese es término nuevo para ustedes. Ese ligamento también va a tener inserción en el tubérculo faríngeo, y prácticamente este es el ligamento que refuerza esa inserción que tiene la aponeurosis faríngea en ese tubérculo. Y hacia abajo va a estar en relación con las astas mayores y menores deltoides, y también con los bordes superiores del cartílago tiroides y cricoides, obviamente en la parte más inferior. Y como el nombre lo dice, jóvenes, la función de estos constrictores, que luego lo vamos a revisar con más calma, es estrechar los diámetros antero, posterior y transverso de la faringe. Y los que hacen el mecanismo opuesto a estos tres músculos constrictores son el faringoestafilino y el estilofaringio. Y aquí lo tienen, jóvenes. Este es el músculo constrictor superior. Este es el músculo constrictor medio. Y este es el constrictor inferior de la faringe. Esta es una vista lateral. Tengan ustedes en consideración que esto es mandíbula, esto es hueso yoides, y esto es los cartílagos tiroideos. Y los cartílagos tiroideos, a su vez, tienen estructura muscular.
para mover dos articulaciones que se encuentran a nivel de la laringe. Entonces, identificados así estos músculos jóvenes, describamos ahora cómo en sí es la disposición de estos músculos. Músculo constrictor superior de la faringe. ¿Se origina dónde? En la parte inferior del ala interna de las apófisis pterigoides y también en el ligamento pterigomaxilar, región posterior de la línea miloioidea, y sus fibras después se dirigen hacia atrás, lateralmente, y hacia posterior se van a fusionar en un rafe medio, conformando al final lo que se dice, todo esto acá, jóvenes, el rafe medio de los músculos constrictores. Mientras que el constrictor medio de la faringe, que es este joven, se origina ¿dónde? En el borde superior del asta menor y el dioides, y en la cara superior del asta mayor. Tiene un aspecto triangular. Sus fibras son inicialmente horizontales y después hacia abajo y atrás, y después se van a fusionar con las que hay en la región posterior y también conformar el rafe medio. Mientras que el constrictor inferior se le describe con 13 fascículos en su constitución: el tiroideo, cricoideo y cricotiroideo y tiroideo. Estos en relación con los músculos, se decían antes, que conforman o entran en la conformación de los cartílagos tiroideos, y después se van a dirigir hacia al rafe medio. Entonces, estos son los diferentes orígenes que tiene el músculo constrictor inferior de la faringe. Esta es una vista lateral y aquí tienen a la vista posterior. Acá está el rafe medio en la que se fusionan estos tres músculos constrictores: el superior, el medio y el inferior. Y si hay músculos dilatadores, sí, jóvenes. Aquí lo tienen al estilofaringio y al palatofaringio. Si ustedes recuerdan el velo del paladar, jóvenes, este es el pilar posterior, el palatofaringio. Entonces, de estos músculos elevadores o dilatadores, un primero es el estilofaringio, ¿no es cierto?, que se va a insertar en la superficie interna de la apófisis estiloides, y su acción va a esto, es el origen, y después ¿dónde termina? Desciende sus fibras y termina entre el constrictor superior y medio. Acá está el superior y acá está el medio. Se abre en abanico y terminar ¿dónde, jóvenes? En la aponeurosis del borde posterior del cartílago tiroides. Y también en la parte externa de lo que es el cartílago epiglótico. Y la acción de este músculo, el estilofaringio, jóvenes, es elevar a la faringe y consecuentemente a la laringe al tener inserción en su borde externo. Entonces ahí tienen al músculo en su origen, en su inserción de término y su función. Y el otro músculo, dilatador, lo constituye el faringo estafilino o simplemente palato gloso, que es el pilar posterior, y eso ya lo hemos revisado cuando hemos hablado de cavidad bucal. De relaciones anatómicas, jóvenes, de la faringe, con el plexo venoso que hay en su superficie posterolateral. Luego, lateralmente tiene relación anatómica con la yugular interna y con la carótida, con ramos faringios y la arteria faríngea ascendente que hay a este nivel. En cuanto a la irrigación y drenaje venoso,
¿Quiénes se encargan de irrigar a la faringe, jóvenes? Son las arterias faringeas superiores e inferiores, que son ramas de la carótida externa y también arterias palatinas superiores. Y las venas que constituyen el drenaje de esta estructura siempre van a la yugular interna. La cadena linfática sigue la cadena linfática cervical superficial y profunda, y la inervación desde el punto de vista sensitivo es a través de filetes provenientes del 10º par craneal. La inervación motora de estos músculos es a expensas del nervio glosofaringeo, un ramo del nervio espinal, 11º par craneal, y también hay la participación, jóvenes, del componente vegetativo en su inervación, conformando un plexo faríngeo en esta región, fundamentalmente lateral de la faringe. ¿Qué le continúa a la faringe, jóvenes? El esófago. ¿Sí? Y el esófago ya lo tenemos a este nivel, jóvenes. Y lo que están viendo ustedes es vuelvo a repetir, es una vista posterior. Aquí está el rafe de la conjunción de las diferentes fibras de los músculos constrictores de la faringe, de la pared posterior propiamente dicha, y esta es la lateral. Y esto ya es el esófago, y lo que estamos viendo aquí, jóvenes, son las superficies posteriores de los lóbulos de la glándula tiroidea. Aquí están viendo ustedes una arteria inclusive, que es una rama de la carótida externa, que lo hemos revisado, donde hemos hablado de arterias a ese nivel. Lo que vamos a revisar a continuación, jóvenes, es el esófago. Entonces, solo entiende que de aquí hacia arriba es faringe, lo que hemos revisado, y la siguiente estructura conformante del tubo digestivo es esófago. Aquí está la interposición de la tráquea, que está por delante del esófago. Aquí el esófago nuevamente visible en su superficie o pared anterior y regiones laterales. ¿Cómo se le describe al esófago? Se le describe como un conducto músculo-membranoso, donde en sí se inicia en el borde inferior del cartílago cricoides, que es el cartílago más inferior en la conformación de la laringe, o simplemente C6, donde termina la faringe y se inicia el esófago, y termina ¿dónde? A nivel de la superficie izquierda de la 11ª vértebra dorsal. Obviamente transponiendo este músculo plano que se llama diafragma. Ahí termina, jóvenes. Por tanto, ¿tiene longitud? Sí, tiene longitud, jóvenes. Longitud promedio de 23 centímetros de una posición vertical. Entonces, si esta es la longitud promedio, 23 a 25 centímetros de la cavidad del esófago, jóvenes. ¿Qué longitud hemos descrito en la faringe? ¿Quién recuerda? 13, 14 aproximadamente. 13 a 14, 15 centímetros. Si sumamos 25 más 15, ¿cuánto sale? 40. Vaya, qué inteligente, seguro que utilizaba el celular. 40 centímetros cúbicos. A eso hay que agregarle, jóvenes, la longitud que tiene la boca o el tracto que hay desde la faringe hacia la nariz, para tener en consideración, jóvenes, cuánto en sí debe introducirse en el procedimiento que se llama colocación de sonda nasogástrica cuando hay mecanismos obstructivos intestinales altos. Entonces, la sonda nasogástrica, ya más adelante van a revisar ustedes, jóvenes, no solamente se mete por meter, disculpen la expresión, sino se tiene que tener en consideración la longitud del esófago, la longitud que tiene la faringe y el espacio que hay desde de las fosas nasales hasta las coanas, y después agregarle los 40 centímetros. Esa es la longitud que debe introducirse para que realmente la sonda nasogástrica llegue a la cámara gástrica. ¿Listo, jóvenes? Ahora,
Tiene una disposición vertical, pero no es totalmente vertical, y esto lo vamos a aclarar más luego, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí que estamos en la región cervical, que después encontramos esófago en el tórax y encontramos esófago en el abdomen. Entonces, por eso es que se habla de porciones que tiene el esófago. Entonces, habrá una porción cervical, una porción torácica y la última que es la porción abdominal. ¿Tiene curvatura? Sí tiene curvatura, jóvenes. Tiene una curvatura superior de concavidad derecha y una inferior de concavidad izquierda. ¿Cómo se mantiene en posición anatómica el esófago? Se dice la primera estructura que sirve como elemento para mantenerse en posición anatómica o fijación del esófago es la continuidad de la faringe con el estómago. Pero además, ¿qué otros elementos contribuyen a la fijación? Tejido conjuntivo más o menos denso que tiene en el entorno de la superficie el esófago. Y a través de este tejido conjuntivo denso, ¿se une a quién? A la tráquea, al bronquio, principalmente bronquio principal izquierdo, al diafragma, y hacia atrás, jóvenes, hacia la columna vertebral. Entonces, esas adherencias laxas, no firmes, jóvenes, no firmes, que es a través del tejido conjuntivo especial, más la unión a la faringe y al estómago, son los que mantienen en posición anatómica al esófago. Ahora, ¿cómo es la conformación en sí, aparte de su longitud, de la conformación en sí del esófago? Jóvenes, aparte de ese tejido conjuntivo denso especial, después que hay la capa muscular. Y la capa muscular, jóvenes, es circular interna y longitudinal externa. La longitudinal son dos tractos que se originan, uno dice en el tubérculo faríngeo, otros en el cartílago, tiroides y cricoides, y después descienden como dos bandeletas. Y por dentro de esta longitudinal externa están el otro estrato muscular, que es la circular interna. Y a continuación, ya internamente en el mismo lumen, lo que tapiza es la mucosa que tiene el esófago. Y a su vez en la mucosa vamos a encontrar glándulas características que tiene el esófago con la intención de siempre facilitar la progresión del bolo alimenticio. Ahora, el diámetro que tiene el esófago, obviamente cuando está vacuo, jóvenes, ambas paredes están adosadas. La anterior con la posterior forman así como una disposición transversal producto de la fusión de las dos paredes. Pero se describe que en su toda la longitud tiene estrecheces. Y la primera estrechez, jóvenes, es la estrechez cricoidea. A ese nivel el esófago, su diámetro mide 12 a 15 centímetros. Una estrechez aórtica en relación con el arco de la aorta, también con el bronquio. Ahí el esófago mide 15 a 17 milímetros. Y finalmente está la última estrechez, que es la diafragmática, donde mide 15 a 20 milímetros. Y obviamente si hay estas dilataciones, tres que les acabo de comentar, habrán pues dilataciones cricoaórticas, en este sector entre el cricoides y el arco de la aorta, broncodiafragmáticas entre el bronquio principal y el diafragma, es la otra dilatación, y finalmente está la dilatación subdiafragmática. De estas tres dilataciones, cricoaórtica, broncodiafragmática y subdiafragmática, la que tiene mayor dilatación es esta dilatación media, que digamos, del esófago. Ahora, para hablar de sus relaciones anatómicas, jóvenes, se tiene que tener en consideración de qué porciones del esófago hablemos, bien de la región cervical o bien de la región torácica o abdominal. ¿Qué quiero decir con esto? Que las relaciones anatómicas son diferentes.
Y que estas relaciones las vamos a comentar enseguida, pero aprovechemos para hablar aquí de irrigación. Y de irrigación ustedes ya lo saben, jóvenes. La región cervical son irrigadas a través de las arterias tiroideas superiores, su región torácica por ramos directos de la aorta estotorácica y también ramitos de las intercostales, dicen algunos. La porción abdominal, las diafragmáticas inferiores y a través de ramos provenientes de la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. El drenaje venoso, obviamente después que se forman estos plexos arteriales de las arterias, nacen los plexos venosos. Igualmente también el drenaje a la vena tiroidea inferior. En la parte torácica va a drenar hacia los ácigos y la porción abdominal va a drenar a la vena coronaria estomáquica. El drenaje linfático sí es a la región cervical, a la cadena que en el entorno del esternocleidomastoideo, a la cadena mediastinal, si estamos hablando del drenaje linfático de la porción torácica, y a los ganglios gástricos superiores en la porción abdominal del esófago. Y la inervación, jóvenes, la inervación es prácticamente enteramente a través del filetes del nervio vago, y específicamente el vago aquí desciende formando plexo en toda la superficie del esófago, pero cuando ya está próximo o en la parte terminal del esófago torácico y el inicio de lo que es el esófago abdominal, transpone este vago, o digamos, este plexo se reúne en el nervio vago anterior izquierdo, y por la cara posterior del esófago está el tronco vagal derecho. Y aquí lo tienen ya solamente como vago izquierdo, y hacia atrás, obviamente, por supuesto, el vago derecho. Ahora, en cuanto a sus relaciones anatómicas, jóvenes, ya les dije que depende de la región. Aquí estamos en la región cervical, jóvenes. Anteriormente, ¿con quién va a estar relacionado? Con la tráquea, con la región del parte de los lóbulos de la glándula tiroidea, con la arteria tiroidea inferior y con un músculo que es a este nivel, que específicamente es el esternotiroideo. Lateralmente va a estar, acá está la glándula tiroidea, está traccionada hacia adelante, obviamente esto va a venir acá, entonces se va a relacionar directamente con la región posterior de los lóbulos tiroideos, con la misma arteria tiroidea inferior, con el nervio laringio recurrente que transcurre en un surco que hay aquí entre la tráquea y el esófago. Luego, también lateralmente en relación con la carótida, arteria carótida y la yugular interna, y obviamente con el nervio vago, constituyendo estas tres estructuras importantes que hay en la región cervical. Hacia atrás, jóvenes, va a estar en relación, pues, obviamente, con la aponeurosis prevertebral y con los músculos prevertebrales de la superficie anterior de los cuerpos en la región cervical. Y entonces, las relaciones anatómicas en la región cervical. En la región torácica, jóvenes, por delante, ¿a quién tiene? Acá ya estamos en el tórax, jóvenes. Está la tráquea, el origen del bronquio principal izquierdo, y aquí se va a formar un músculo que es el músculo broncoesofágico. Aquí hay ganglios, por tanto también va a tener relación con la estructura ganglionar y con el pericardio. Y hacia atrás, ¿con quién se relaciona? Obviamente con la columna vertebral. No se ve acá, pero también está la ácigos y las arterias intercostales derechas. Y obviamente la superficie de la aorta. Hacia atrás, estoy hablando de la región posterior. Y lateralmente, acá está parte de la región lateral, jóvenes. Si es en el lado derecho, va a estar en relación con la pleura mediastinal, y cuando está a nivel de D4, jóvenes, se va a relacionar marcadamente con el callado de la ácigos. Inferiormente, jóvenes, va a formar
un fondo de saco ácido aórtico a este nivel, jóvenes. Entonces acá hay dos fondos de saco, ¿no? Fondo de saco aortoesofágico y ácido esofágico. Y es el producto de reflejamiento que hace la pleura mediastínica para ya comportarse como pleura parietal. Y luego ese es en el lado derecho, y en el lado izquierdo también va a tener relaciones con la pleura mediastínica y formar ese otro callado con el callado de la aorta, como están viendo ustedes acá. Y en el fondo va a formar el fondo de saco aortoesofágico, que eso sí se ve acá, jóvenes. Este es el fondo de saco aortoesofágico. Y la relación anatómica en sus paredes torácicas o en la región torácica del esófago, ya les expliqué cómo es el comportamiento del vago. Y en la porción abdominal, jóvenes, en la porción abdominal, la primera relación anatómica que establece es con el hiato que tiene a nivel del esófago, digo, a nivel del diafragma, el esófago, y va a tener relación con sus fibras se van a adosar así a los pilares constitutivos del diafragma y formar el músculo freno esofágico, y este músculo freno esofágico va a constituir como un esfínter que impide el reflujo gastroesofágico, el reflujo retrógrado, porque lo que desciende del esófago a la cámara gástrica no debe tener este recorrido inverso. Quien lo controla es esto, ¿no? Ese músculo freno esofágico. Por delante, el esófago, como ustedes lo han visto acá, ¿quién tiene? Al vago izquierdo, pero no es la única relación anatómica. También están relacionados con la región posterior del lóbulo izquierdo del hígado. Entonces, ahí hacia atrás, ¿con quién más está relacionado? Con el vago derecho, o sea, la superficie opuesta a esta. Ahí va a estar el vago derecho. Y además, la región posterior a ese nivel del esófago va a estar en relación con la aorta y con los pilares del diafragma. Y la región lateral derecha, o sea, esta lateral derecha, o la de acá, jóvenes, inferiormente va a estar en relación con el lóbulo de Spiegel, que es un lóbulo constitutivo de la glándula hepática. Y hacia la izquierda va a estar esto, el estómago es así, va a estar en relación con la tuberosidad mayor del estómago. Y hay una hoja serosa característica en la cavidad, así como hay pulero en la cavidad torácica, aquí hay peritoneo. Y la única superficie recubierta de peritoneo que tiene el esófago es su cara anterior. La cara posterior no tiene recubierta de peritoneo. Eso tiene que quedar bien en claro desde ahora cuando hablemos de peritoneo, cuando hablemos ya de vísceras abdominales. Ese es el mensaje, jóvenes, de faringe, esófago y glándulas anexas a la boca, que son las glándulas salivales mayores. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes, la formulan. ¿Me están escuchando?